lo sabremos. No lo sé. Dicen que Muy también bien. está vacunado. ¿Perdón? También está vacunado. ¿Quién dice que yo estoy vacunado? A ver, yo voy a aclarar de una vez. Yo no estoy vacunado, ni pedí que me vacunen, ni tengo 65 años, ni nada, por si acaso. Además, yo soy muy respetuoso. Jamás en mi vida. Miren, aun cuando era funcionario público, yo hacía cola en todas partes. Nunca pedía hasta en eso he sido muy respetuoso. Me decían en mi familia que era muy temático yo. Que por qué, que eres el prefecto. ¿Qué era? Ni era nada. Yo tengo el mismo derecho tenemos todos. Bueno, yo soy así por último. Esperancita le dio el dedo en la llaga. No, es que Esperancita ya me hincó, pues. Claro, sí, ya lo veo. 8:34. Ya, pónganse serios, por favor. Vamos a dividir pantalla y ver si el economista Rafael Correa, expresidente de la República, está en sintonía y en audio y video correcto. ¿Sí me escucha, economista, bien, verdad? Te escucho muy bien, Jimmy. Un abrazo a ti, un abrazo a Alondra. Qué gusto conversar con Alondra, ¿no? La admiro mucho por su simpatía, su carisma. Además que es una mujer muy inteligente, muy culta, es melecista. Claro, yo sabía que tenía que empezar con un foul en el área. Pero claro, muchas gracias, economista. Aquí estamos, y Glu está de azul, yo también de azul, por supuesto, ya lo sabe. Por algo, en ley tenía que ser pronunciado. Ya me hicieron bullying. Bueno, ya. No sé eso, me dicen que Omar Jaén está de vacaciones. Sí. Ajá, sí. Entonces la próxima vez que te vas de vacaciones, tú también, Jimmy, la entrevista solo con Alondra. Ahí fue, ya está. Entrevista entre melecistas va a ser tremendo eso. Bueno, hecho el bullying, vamos a la entrevista. A ver, economista. Jimmy, sinceramente, si me permites un paréntesis, estaba revisando el currículum de Omar Jaén, me quedó impresionado, solo tiene 35 años, ¿no? Sí, joven, muy me joven. Me parece de los periodistas más capaces, más serios, mejor informados del país. No le quepa ninguna duda, por eso está en un café con JJ, mi estimado economista. A ver, le quiero pedir un resumen suyo de lo que vio en el debate. Más allá de cualquier detalle folclórico que pueda haber pasado, ¿qué sabor le deja a usted el debate? Y dígame si usted cree que un debate del nivel que tuvo el del domingo puede inducir a alguien a cambiar su intención de voto o a votar por alguien por quien dudaba. ¿Cómo analiza usted el debate, economista? Con todo gusto, ojalá después podamos ir a cosas más estructurales y menos por supuesto. No se habla, es muy ligera la política en Ecuador. Pero primero creo que es algo positivo para la democracia el debate, pero que no sea show. Un debate entre 16 candidatos es circo. Peor, si imagínate, si lanzara a la reelección un presidente en funciones, todos le van a hacer bullying, todos le van a hacer cargamontón. Entonces ya entre los dos finalistas, no solo creo que es deseable, es un derecho de la ciudadanía, siempre y cuando esté bien organizado. Yo creo que en general el debate tuvo recta intención, ¿no? Pero sí el comité de debate, pues con esas preguntas, más se demoraban en preguntar que el tiempo que daban para responder. Eran preguntas para seminario. Habían 5 o 6 preguntas ahí encajonadas, entonces era muy difícil organizar las respuestas para los dos participantes. Ya en cuanto a los participantes en sí mismos, bueno, creo que el contraste es brutal, ¿no? La juventud, el futuro, frente al pasado, frente al poder, un lazo tremendamente forzado, que no respondía, que creyó que estaba debatiendo conmigo. Cuando quiera, pues debatimos, si usted quiere ser un Lazo, para derrumbarle todas las barbaridades que dijo, las cosas insultantes, las mentiras, jugar hasta con la vida de la gente, que acusarnos del asesinato del general Gabela. O sea, ya basta de esa clase de política. Pero no supo responder cosas muy concretas, que es el protocolo de Nagoya. Ustedes saben lo que es eso, es fundamental para un país megadiverso, es el que establece los derechos jurídicos para administrar la biodiversidad, y ahí está el futuro. Nuestra mayor riqueza es la Amazonía, con toda la diversidad biológica que tenemos. No sabía, creo que contestó, sí, me gusta mucho porque me fascina la comida japonesa, cuando le preguntaron qué es el protocolo de Nagoya, ¿no? Entonces, luego, cuando no respondió a quién hubiera preferido, a su banco o a el país, cuando no supo responder frente a los vacunados, porque hemos vuelto a esa cultura de privilegio. Yo estaba escuchando lo que comentaban ustedes y vi el video. Créeme que se salen las lágrimas viendo a esa mujer rogando para que le salven la vida, por Dios. Y no solo eso, o sea, es la pérdida de valores. Hay gente que defiende eso. Un Fidel Egas defendió al ministro de Salud, Ceballos, diciendo que si él hubiera estado en su lugar también vacunaba a su mamita.
O sea, no es ser sinvergüenza, es ser buen hijo. Por Dios, ¿dónde quedaron los principios del honor, la nobleza? Que el capitán se hunde con el barco, entender que estamos trabajando con recursos públicos, hay que cumplir la ley, los protocolos, dar prioridad a los médicos que están en primera línea, a los maestros, para que puedan volver a clases con seguridad. Nuestros chicos están teniendo efectos muy graves por no poder asistir a clases. Entonces, realmente eso transmite muchos antivalores. Pero en todo caso, a nada de eso supo responder Lasso. Yo creo que en la forma y en el fondo, pues, fue muy claro el balance a favor de Andrés Arauz. ¿Cuál efecto tendrá esto? Es difícil de decirlo. Hay gente que, los que ven el debate, la mayoría ya ha decidido su voto. Lastimosamente los indiferentes no ven el debate, pero si tiene un efecto, seguramente es a favor de Andrés Arauz. Bueno, sí, quería agregarle que según la data que hay del debate, solamente el 5% de las personas que votan vieron el debate. Esa es la realidad. Y es una lástima, ¿no? Porque democracia sin información no funciona. Y democracia sin verdad no funciona. Y se miente demasiado, se miente todo el tiempo. Ahora, la campaña electoral desde la primera vuelta ha girado bastante alrededor, aunque no hay que reconocer que no fue un tema del debate profundamente analizado, ha girado alrededor de la desdolarización. Y he escuchado también un video suyo en el que el lunes me parece que precisa que es un discurso que ya está gastado. Bueno, pero de todas maneras, cuando Arauz propone el 1000 de una, ahí es que se levantan las voces que dicen, bueno, esto es un proceso que nos va a encaminar a la desdolarización. ¿Qué tiene usted que decir? ¿Por qué? Pues, Jimmy, tú tendrías que sustentarme tu pregunta, porque también podemos decir que la Tierra es plana, pero tienes que dar alguna prueba. ¿Por qué el 1000 de una va a atentar contra la dolarización? Perdóname, soy solo economista, PhD de economía, y no entiendo tu pregunta económica. Bueno, dime, ¿cuál es la relación? No es una afirmación, no es una afirmación tampoco, bueno, sí, no es una afirmación. No es una afirmación tampoco, pero es porque se habla de que se va a disponer de recursos del Banco Central. Y que son los recursos del sector público. Ahí está el crédito del Fondo Monetario. Los 6.500 millones que han desembolsado más de 4.000 millones, en vez de mandarlos a la economía para reactivar la economía, para que haya trabajo, recuperar la producción, lo mandaron a un banco suizo. ¿Para qué? Para garantizar el pago de la deuda externa. Entonces se endeudan para garantizar el pago de la deuda anterior. Pero además, ¿quiénes son los que tienen esa deuda? Son los propios banqueros, por medio de intermediarios que se llaman bancas de inversión, fondos de inversión y todas esas cosas. Entonces, todo es en función de los intereses de los banqueros. No nos engañemos. ¿Qué hace esa plata en Suiza? Si no solo que es plata nacional, es plata pública, no es verdad que es plata privada. Ahí en la reserva también hay un pequeño porcentaje de las reservas técnicas de los bancos. Por ley, eso no se puede tocar. Pero el dinero público debe estar trabajando para rescatar la economía. ¿Qué nos pasa como ecuatorianos? Y decir que si damos un bono de emergencia ante la peor crisis de la historia, como le está dando el propio Estados Unidos por tercera vez, $1.400 por persona. Si una familia de 5 miembros son $7.000 por familia, acá se va a dar a las familias más pobres y $1.000 solo a la jefa, porque se va a privilegiar a las mujeres jefas de hogar. Entonces, que se va a poner en riesgo la dolarización. ¿Qué nos pasa? Nos han robado hasta la inteligencia, nos han robado el sentido común. Esa plata va a estar trabajando para recuperar la economía nacional, no para garantizar el pago de la deuda externa, que está en gran medida en manos de los mismos banqueros que están cogobernando con Moreno. ¿Usted considera que existe la posibilidad, porque, bueno, mientras haya asamblea, hay esa expectativa, de que en el cuarto intento de pronto se apruebe esta normativa que privatiza el directorio del Banco Central? Pero por supuesto, pues son capaces de todo. Y esa es la dichosa autonomía. Entendamos que la autonomía en Ecuador es repartirse el Estado, ¿no? Acaban de declarar autónoma a la educación, a la Secretaría de Educación Bilingüe. Eso es hasta inconstitucional. ¿Para qué? Para repartirle pues a cierta dirigencia indígena y que dejen en paz al gobierno. Y en buena hora sí lo van a hacer bien. Pero todas las evaluaciones nos decían antes de nuestro gobierno que era la peor educación. Para los más pobres la peor educación, para mantenernos siempre en la pobreza. O sea, basta de ese viejo país del reparto. Entonces, claramente es para regresar a manos de los banqueros al Banco Central, porque el Banco Central va a ser autónomo del gobierno y de su pueblo, sin controles democráticos, pero bien dependiente de los banqueros y del Fondo Monetario en Washington. Si no, revisen cuando hicieron independiente al Banco Central en 1998. Antes el Banco Central no era independiente, lo hicieron independiente en 1998 y ese fue un factor crucial para la debacle, para la crisis de 1999. Ahora, economista, ¿cómo bajar las tasas de interés? Esta es una especie
de gran pregunta que no sé si sea tan sencillo de responder. No se pueden bajar las tasas por decreto. ¿De qué otra manera? Se pueden bajar por decreto. A ver, explíquenos cómo. Por supuesto, oiga, es que partimos del supuesto que hay un mercado competitivo. ¿Qué mercado competitivo peor en el sistema financiero? Eso no existe, pues. 5 bancos, uno es público, Pacífico, que ya lo quieren privatizar, ¿no? 5 bancos controlan el 80% del crédito, son los que te imponen la tasa de interés. Miren, entendamos cómo funciona el mundo. No es libre competencia. ¿Acaso no se hablan los banqueros? ¿Acaso no están uniditos en la asociación de bancos? Coluden para establecer las tasas de interés. Si uno de los beneficios de la dolarización precisamente era ese, bajar tasas de interés, con nuestro gobierno se bajaron, no lo suficiente, lo reconozco, han subido nuevamente, pero son tasas de interés absurdas en dolarización. Para el segmento de microcrédito pueden llegar al 30%. Por costoso que sea el microcrédito, jamás se va a justificar una tasa de ese nivel que no sea por poder del mercado. Dicho sea de paso, para que veas, la peor corrupción es utilizar el poder público en beneficio privado. El Banco de Guayaquil le pide, ¿no?, a la Junta Bancaria modificar los segmentos, la definición de microempresa antes era de venta de menos de $100,000, y ahí a ellos se les cobraba ese interés del 30%. Y dice, no, ahora que los microempresarios sean menos de $300,000, y empezaron a cobrarlo al triple de gente, tasas de interés de 30%, y por eso la banca en el 2019 aumentó sus utilidades más de $60 millones. No es que crearon riqueza, le quitaron riqueza a los microempresarios, a los pequeños empresarios, con ventas de menos de $300,000. Esa es la peor corrupción, manejar el poder político para beneficio propio. Por supuesto que ese poder de mercado se controla por decreto, con un gobierno presente, defendiendo a los ciudadanos. Ahora bien, hay que recordar que igual esta medida ya fue levantada, pero ya el daño está hecho, ¿no? Porque esas utilidades ya fueron repartidas a los bancos. Por eso. Claro, eso es más difícil ya. Bueno, ahora frente al proceso electoral, economista Correa, tiene Arauz dos caminos, ¿no? Bueno, un camino, por supuesto, seguir haciendo lo que está haciendo bien, no cometer errores, pero el otro es ver cómo conquista votos sueltos por ahí, que los hay, puntualmente de Hervas, puntualmente de Yacu Pérez. Yo sé que usted me va a decir el candidato es él, pero usted es un asesor cercano, como lo ha dicho el propio Andrés Arauz. ¿Qué haría usted si estuviera en los zapatos de él? ¿O qué le diría para que conquiste estos votos que hoy están unos supuestamente caminando al nulo y otros viendo a con quién se acomodan mejor, ¿no? ¿O qué propuesta les gusta más? ¿Qué le recomendaría? Lo que le he recomendado siempre, si estamos en permanente contacto, tenemos reuniones cada 2 o 3 días. Entonces, si Correa aparece, es que quiere controlar a Arauz. Si no aparece, es que se peleó con Arauz. Y como tenemos el síndrome de la traición, ¿no? Traicionados y titiriteros el traidor. Todo el mundo tiene el síndrome de la traición en el país. El daño que ha hecho Moreno es histórico, es inmenso. Superar esa herida a la confianza pública, a la democracia, ese pacto social llamado la democracia, tomará tiempo y mucho esfuerzo. Pero en todo caso, entonces si no aparezco es que me he peleado. En realidad estamos en permanente contacto. ¿Y qué le recomendaría? Lo de siempre, ¿no? Ser auténtico, decir la verdad. Estamos aquí. O sea, yo las políticas que defiendo, Jimmy, bueno, con la preparación que gracias a Dios, a mi familia, a mi madre, pude lograr, y Lazo se jacta de que trabajó de los 15 años. A mí no me gusta jactarme estas cosas, pero pregúntale a mi madre que para mantenernos hacía viandas, y a los 10 años íbamos a repartir las viandas, la comida, nos vendía comida. Pero hay gente que ha trabajado mucho más y no ha tenido la suerte que nosotros tuvimos, entonces no hay que jactarse de esas cosas. Lo que sí hay que tratar de buscar es igualdad de oportunidades, ¿no? No que mi cuñado, dueño del banco, me dio el puestito. Pero en todo caso, ¿cómo conquistar los votos de Yacu y la verdad que decía? ¿Por qué nosotros vamos a defender lo que defendemos? ¿En qué nos beneficiamos? Lazo sí se beneficia pues con su neoliberalismo, porque los más fuertes son ellos, y en el sálvese quien pueda, vence el capital financiero. ¿Acaso no nos convendría más adoptar el discurso de Lazo? Porque con nuestra preparación, con el nivel que tenemos ahora, nos vamos a beneficiar. Entonces, somos auténticos, estamos por las grandes mayorías. Mi proyecto vital, y te hablo a nivel personal, pero creo que es un proyecto compartido, es ver a mi país fuera del subdesarrollo, 200 años en el subdesarrollo, con niños que se nos mueren por patologías del siglo XIX, dengue, parásitos, por no tener agua potable, por no tener alcantarillado. Entonces, ser auténtico, aquí estamos por el bien común, por el bien de todos, y decir la verdad, si nuestra propuesta es la más conveniente.
lastimosamente nos han robado no solo la verdad, sino el sentido común. Nos han llevado a una democracia formal, que siempre fue muy imperfecta, pero ahora está destrozada, donde el que piensa pierde, donde el que dice la verdad pierde, donde el que hace lo correcto pierde. Entonces resulta que no han sido buenas las escuelas del milenio. Lo que han sido buenas son las escuelas comunitarias unidocentes, donde es imposible poner internet de banda ancha, tener laboratorios, planta docente completa. Eso ha sido lo bueno. Lo malo ha sido buscar que tengan mejores escuelas. Y hay gente que compra ese discurso y los mismos pobres los compran. Entonces hay que defender esa verdad. Mi recomendación para Andrés, ser auténtico y decir la verdad. Porque solo buscamos el bien común, nada para nosotros, y porque tenemos los mejores planteamientos, porque no basta querer, hay que saber el camino, como decía Rabindranath Tagore, y también tenemos mucha preparación para propuestas beneficiosas para el país. Por ahí vi que el señor Herbas lo había retuiteado a usted, ¿o será que fue una fake news? ¿Le dio like? ¿O será falso eso? No sé. Ni me va ni me viene. No a mí sí me molestó un poco la actitud de Javier Herbas. Sí, porque te sigo a ti, tú mandaste eso. Porque él viajó 3 o 4 veces con nosotros. Lo que es él es gracias a nuestro gobierno. Y tuvo tanta mezquindad de alma que dijo que somos corruptos, populistas, a la izquierda, que ni sé cuánto, que hay que votar por todo. O sea, ¿dónde queda la nobleza? Mira su empresa. Creció gracias a nuestras políticas, gracias a nuestro viaje, a la apertura de mercado, al apoyo a los nuevos emprendimientos. Y luego por unos votos para aprovechar el odio que ha sembrado cierta prensa contra nosotros, dice lo que dice. Entonces, créeme que se han perdido los principios, la nobleza, y con ese nivel político no saldremos de su desarrollo y ni siquiera tendremos democracia. Tendremos palabrería, no democracia. Bueno, pero al menos ahora ya ha dicho que dejan en libertad a sus votantes, por lo menos lo que se ha visto. Oiga, pero ¿no le llamó la atención que un ex aliado como Mariano Curicama, de Chimborazo, asambleísta electo, si no me equivoco, haya manifestado públicamente su apoyo al señor Lasso? Mire, ya he visto tantas cosas que no me sorprende nada, pero ¿de dónde sale gente así? Es que no solo da el apoyo a Lasso, adopta todo ese discurso de que le quitamos las escuelitas comunitarias, o sea, nosotros somos los malos, que a los indígenas le hemos quitado las escuelitas comunitarias. O sea, ¿para qué darnos tanto trabajo en hacer escuelas del milenio espectaculares, con transporte? Y en algunos lados falló el transporte y justificaron eso, utilizaron eso no para mejorar el transporte, para dejar de hacer escuelas comunitarias y condenar a los más pobres, a los pobres entre los pobres, a los indígenas, en perpetua pobreza, dándoles la peor educación. Nuevamente la reflexión pueblo ecuatoriano. ¿Cómo una escuela unidocente va a tener laboratorio, internet banda ancha? El costo por niño es muy, muy grande. Nunca va a salir a la pobreza. Políticamente es mucho más rentable hacer escuelas en las grandes ciudades. Las 2 escuelas que tenemos en Ciudad Victoria, ¿no?, en Parroquia Tarqui, el réplica 28 de mayo, el réplica Simón Bolívar, se repletaron inmediatamente. Pero significa que cada vez agrandaría más. Cada vez agrandaría más las distancias campo-ciudad. Entonces empezamos a hacer escuelas en el campo, entre los más pobres, los más abandonados. Pero es más difícil. Vienen los demagogos a destruir todo. Entonces, que repite su Mariano Curicama, indígena el mismo, créeme que es una irresponsabilidad enorme. Que repita las tonterías de que se maltrató al pueblo indígena. Yo di 1 año de mi vida por los indígenas. Nunca me dejé someter por cierta herencia indígena manejada por el MPD, que quería el reparto de la educación, la salud. Entonces, estamos contra el pueblo indígena. Que estamos en el país, uno de los países con mayor nivel de accidentabilidad del mundo, a nivel de tránsito, con mayor cantidad de muertes del mundo, revisen. Entonces se pone una nueva ley de transporte donde se va a punto a los choferes. Si se equivocaron, si se exageró, revísese. No, pero somos los malos, porque se baja a punto en la licencia. Cuando tenemos un nivel de accidentes de tránsito impresionante con respecto a los promedios mundiales, y un problema gravísimo de salud pública, de vida. Y que repite eso Mariano Curicama, que además, y agárrate de la silla, esto es así, y que no te podría decir la sensación que uno siente. Hasta hace unos días decía que nos apoyaba, pero quería que le demos dinero porque tenía deuda de su campaña como asambleísta. Esa es la realidad, y se la puedo repetir a quien quiere, se la puedo repetir a Mariano Curicama. Eso se lo dijo a usted. Conmigo habló por teléfono y a través de Montgomery Sánchez, el prefecto del Oro. Entonces quería plata porque decía que tenía deudas de la campaña, pero que nos quería apoyar porque sabía que éramos el mejor gobierno de la historia, lo bien que había trabajado con nosotros. Ahora dice todo lo contrario. Probablemente Lasso sí le dio la plata que nosotros no le dimos.
¿Qué tal, economista? Buenos días. No voy a hablar de economía, sino y de Emelec después. Emelec lo dejamos para lo último, pero quiero hablar Podemos hablar de música aquí entre dos grandes cantantes. Así es, si quiere, Alondra. Si quiere hacemos un dúo y cantamos el himno de Emelec para ya indignar a Jimmy, por ejemplo. Guayaquil está de fiesta. Los muchachos están listos, ¿no? No está bien. Para irme nomás. Mañana ya no estoy en el programa. No, el instrumento que toca, no me acuerdo, ¿es el 4? ¿Cuál es el instrumento que toca? El ukelele. El ukelele fue. Así. Oiga, vamos a tocar un tema que yo realmente he visto mucho en redes sociales, que he conversado con algunas personas. No es de economía, sino vamos a hablar de Andrés Arauz. Usted tiene mucha presencia en Ecuador, tiene mucha presencia no solo porque fue el expresidente, sino porque también todavía sigue generando opinión. En la campaña, en la primera parte, en la primera vuelta, vimos a un Andrés Arauz acompañado también de su imagen y muchas personas tienen todavía el temor de que suceda lo mismo que pasó con Lenín Moreno. Tenemos miedo también de votar por un candidato que también ha sido de alguna forma propuesto por usted y que nos pase lo mismo que con Lenín Moreno. Usted puede decirle a la ciudadanía y tal vez decirme a mí también cómo es que esta vez no va a ocurrir lo mismo. Mire, es lo que le decía hace un momento, el síndrome de la traición. Qué daño que ha hecho este tipo. Ha roto la fe pública, ha roto la confianza, fundamental para toda sociedad. Algunos creen, los neoliberales te van a decir que el progreso es las instituciones liberales, libre mercado, democracia liberal, tratados de libre comercio. Revisen la historia es la mejor maestra. Las sociedades que triunfan son precisamente las que actúan correctamente, independientemente de las instituciones, independientemente de la ley, en función de valores, de principios que lo da la cultura, que es lo que nos une en ausencia de cualquier cosa formal, cualquier ley formal. La cultura es lo que mantiene el cuerpo social y sus valores, y lamentablemente también tiene antivalores. Entonces se está destrozando esos valores, esos principios. Por ejemplo, con lo que hemos dicho, el síndrome de la traición. Muchos lo aplaudieron para dañar a Correa, y dañaron la democracia, dañaron al país, porque rompieron ese pacto social llamado democracia. Eso no es posible en un país desarrollado. Jamás aceptaría que alguien que ganó diciendo A, haga Z, que hay que soportarlo porque fue electo en las urnas. No, fue electo en las urnas para hacer A, no para hacer Z. Y si no cumplía, tiene que irse. Y había los mecanismos democráticos, constitucionales. Revocatoria del mandato, lo impidió la Corte Constitucional, manejada por el gobierno. Luego, en las protestas de octubre de 2019, anticipar elecciones frente a tremendo caos político y social, lo impidieron para que siga presidiendo a Correa. Vino la pandemia del 2020 y nos tocó la peor crisis de la historia con el peor gobierno de la historia. Y hoy lloramos lágrimas de sangre. Ojalá aprendamos de la durísima experiencia. Pero este es un caso único. Créame, Moreno, en su beneficio, yo creo que está enfermo. Nadie puede odiar tanto, nadie puede ser tan necio, nadie puede ser tan contradictorio, nadie puede ser tan cínico, que se pasa 3 años hablando del puente hacia ningún lado para que pase la guerrilla y el narcotráfico, y después va a inaugurar el puente con el presidente Duque, porque es el tercer eje vial con Colombia. ¿Qué ser humano normal hace algo así? Pero hemos tolerado todo. Cuando Trujillo, ya senil, también se declaró emperador, en lugar de mandarlo al psiquiatra, lo aplaudieron para que destruya a Correa. Ahí están las consecuencias. Pero eso no va a volver a pasar, es un caso único. Y si Andrés Arauz fuera traidor, ya no hubiera traicionado, si 4 años también lo han perseguido a él. Entonces olvídese, superemos ese síndrome de la traición, que es uno de los grandes daños, entre tantos otros, que ha hecho Moreno y sus cómplices. Economista, vimos en la entrevista anterior con Anderson Boscan todo este lío de las vacunas, toda esta corrupción que hay dentro, los vacunados gol, realmente la decepción que sentimos como ciudadanos al ver que hay vacunados que no tenían que estar y ahí estuvieron vacunados. Y habla que esta decisión no solo fue por parte del exministro Ceballos o de otros ministros, sino que también la decisión sale del despacho presidencial. No sabemos de dónde, pero del despacho. Yo le pregunto que con todo esto que ha sucedido, con todos estos actos de corrupción y otros que también se han visto a lo largo de estos años, ¿qué debe ocurrir entonces con Lenín Moreno o qué podría ocurrir con Lenín Moreno a partir del 24 de mayo del 2021? Boscan no dijo que era culpa de Correa. Qué milagro, porque se ha pasado diciendo esos 4 años. Más bien dijo... Lo invitó a tomar café, economista. No dijo que era culpa suya, pero lo invitó a tomar café. Que le dé una entrevista. Yo soy guayaquileño, que no sea cínico. Sí, se me dan 5 minutos antes a solas, sin seguridad, sin fotógrafo. ¿Saben lo que ese tipo ha dicho de mí 4 años? ¿Saben cómo ha sido cómplice Moreno? Vino acá con el otro, ¿cómo se llama? El borrachín Vivanco, a meterse a fotografiar mi casa,
a fotografiar la casa del novio de mi hija, a decir que era mi testaferro y que era casa mía. Pude meterlo en juicio porque desobedeció hasta la policía, desobedecieron a la policía, dijeron que no se acerque a mi domicilio. Lastimosamente había venido Ramiro Cueva, que está condenado en Bélgica, y algunos dicen, ahí está, corre, eso es lo que no me gusta. Persigue a los periodistas, les mete a juicio. ¿Qué periodista? Eso no es periodismo. Y la forma civilizada en que una sociedad resuelve sus conflictos es la justicia. Y como aquí sí hay justicia, no es que hay una prensa que domina a los jueces, Ramiro Cueva está condenado a 2 años de prisión, que lo van a dejar en suspenso, porque es primera vez. Está apelando, se ha demorado la apelación por la pandemia, pero va a perder. Lastimosamente no tuve dinero para enjuiciar a este par, ¿no? Que vinieron acá, pero eso no es periodismo. ¿Cómo la gente tolera esas cosas? Entonces, que sea un poquito coherente. Yo no soy de esa gente que, de acuerdo a la coyuntura, voy a adoptar mi discurso. Este tipo es de los peores, es un corrupto. Apoyó a Moreno todo este tiempo y seguramente ya le quitaron la pauta y ahora está atacando a Moreno. Eso no excluye, por el contrario, yo también creo que la orden de vacunar a los amiguetes vino desde el propio Carondelet. Y obviamente, Moreno tendrá que hacerse responsable. Yo tampoco mezclo las responsabilidades políticas con judiciales. Usted puede tomar una decisión equivocada, ya que construir un edificio y que le salga mal. Tiene responsabilidad política porque tal vez, qué sé yo, bueno, era obra de su gobierno, pero no va a tener responsabilidad judicial, pues no es que ha habido robo, mala fe, etc. Pero aquí sí hay responsabilidades judiciales. Utilizaron bienes públicos, las vacunas, recursos públicos para privilegiar a su círculo. En la represión de octubre sí hay responsabilidades judiciales. El exceso de fuerza fue brutal y por eso el defensor público, al cual no conozco y fue puesto por Trujillo, le va a meter un juicio de lesa humanidad a Moreno, que se suponía que era el gobierno del diálogo, se suponía que el autoritario era yo. Bueno, en un día votaron más bombas lacrimógenas que mi gobierno en 10 años, esa es la verdad. ¿Y por qué se pudo sostener Moreno con tanta barbaridad durante 4 años? Por prensa corrupta, como la que representa Boscán. Entonces, de mí siempre esperen la verdad. A propósito del tema de octubre que usted acaba de mencionar, la Comisión de la Verdad hace pocos días, una comisión conformada por la Defensoría del Pueblo, ya emitió su informe que no ha tenido mucho revuelo, más allá de este medio y algunos otros pocos que le han dado la correspondiente importancia. De hecho, hoy día a las 10 de la mañana, me parece, el Defensor del Pueblo va a presentar una denuncia para que se investigue todo lo que dice ese informe. Me pregunto, ¿usted ha leído un poco el informe? ¿Ha visto que se habla de presuntas ejecuciones extrajudiciales, de presuntos delitos de lesa humanidad, etcétera? ¿Ha tenido acceso a la información? Sí, sí me lo mandaron el informe, no lo leí en detalle, lo ojeé, pero estoy de acuerdo con el informe y por supuesto que no ha tenido mucha repercusión en Ecuador, porque ese es el problema. La prensa ha sido cómplice, la prensa hegemónica ha sido cómplice de Moreno y le ha permitido todo por hundir a Correa y no le importó destruir la verdad, destruir los derechos humanos, destruir la Constitución, destruir el país, destruirnos a todos. Y este es algo que tiene que plantearse el país. Mientras no superemos la cuestión mediática, no saldremos de su desarrollo. No tendremos democracia. Para que funcione la democracia debe tener información veraz. Y esta gente lo que tiene es manipulación y oculta lo que no le conviene, como el informe del Defensor del Pueblo, y exacerba lo que le conviene. 10 años han pasado tratando de demostrar que el 30 de septiembre no existió, que fue todo un show. Si se dan cuenta, eso es manipulación, eso no es información. Y no es porque son empresas privadas que ellos deciden qué nos dan o qué no nos dan como información. La información es un derecho humano, es un servicio público, ya lo cambiaron y lo pusieron como derecho humano, mejor todavía. No, entonces no es algo que lo recibimos y a ellos les da la gana de dárnoslo, es algo que nadie nos puede quitar. Y para que funcione la democracia y para tener desarrollo, ya me explico, se necesita esa información veraz. ¿Por qué? La democracia es el sistema político por medio del cual tomamos nuestras decisiones de acción colectiva. Sin información adecuada vamos a tomar las peores decisiones y jamás superaremos el subdesarrollo. Entonces tenemos que enfrentar la cuestión mediática, tenemos que resolver ese problema porque con la clase de prensa hegemónica que tenemos, Moreno es producto de esa prensa hegemónica, 4 años ha podido mantenerse por la complicidad de la prensa, con esa clase de prensa que ahora oculta el informe del Defensor del Pueblo sobre los crímenes de octubre del 2019, no tendremos democracia ni tampoco tendremos desarrollo. Economista, justo de la prensa quiero quedarme con ese tema. Yo soy periodista también y creo que soy de aquellas que se mantiene firme en que hay que seguir los códigos deontológicos
Pero también he visto que usted ha sido muy crítico con no solo los dueños de comunicación, sino con algunos periodistas, ya nos quedó claro, de los cuales ahora se saben que algunos de estos dueños de medios de comunicación también han sido vacunados en esta lista de vacunación Gold, VIP, etcétera. Usted dijo, creo que en una entrevista, no lo voy a citar textualmente, pero habló de que tal vez ya no cree que sea necesaria esta ley de comunicación, pero yo le pregunto, usted y el candidato Arauz, ¿cómo pueden combatir tal vez la corrupción mediática y estos temas que nos competen a nosotros como periodistas? Nadie critica a los periodistas, se critica a los malos periodistas. Nadie critica a los medios de comunicación, criticamos los malos medios de comunicación. Como todo el mundo debe criticar a los malos políticos, a la mala política. Pero sería un absurdo, por eso criticar, estar contra las políticas, contra los políticos. Porque si no, ¿quién dirige la sociedad? ¿Cómo tomamos acción colectiva? ¿Cómo buscamos el bien común si no hay alguien que nos represente? ¿Cómo tendremos información si no hay prensa? Pero obviamente hay que criticar la mala prensa. Yo no sé, Alondra, si usted conozca, que mi segunda hija es periodista y estoy muy orgulloso de ella. Escribe en el Le Monde Diplomatique, ¿no? Es un periódico muy importante. Y es periodista. ¿Cómo pueden decir que estoy contra los periodistas? Todos debemos estar contra los malos periodistas. Lastimosamente eso abunda en América Latina. Yo reconocí que tal vez cometí un error estratégico. Hice una ley de comunicación y le di un leitmotiv. Ahí está el monstruo, Correa persiguiendo con la ley de comunicación a los periodistas. Aquí en Europa usted no tiene ley de comunicación, pero no le pueden tomar ni una foto pues, sin su permiso, porque tiene leyes de protección del derecho a la imagen, protección de la privacidad. Tiene códigos civiles que si alguien le hizo una mentira le puede poner tremenda demanda. Entonces, esa ley de comunicación no era ley de medios, incluso establecía salarios mínimos para el camarógrafo, para el fotógrafo, para los reporteros, porque donde más explotación laboral había en los medios de comunicación. Exigía producción nacional, por ejemplo, de la publicidad. Hoy ya se importa nuevamente spot publicitario de Argentina, de México, y mucha de esa gente que estuvo contra nosotros perdió su empleo, ¿no? Y daba derechos a los ciudadanos para ellos, no el gobierno, defenderse las mentiras de los medios. Un poder inmenso sin contrapoder. Y cuando no hay contrapoder, la forma de regular eso se llama ley. Pero tal vez hicimos una ley especial y le dimos motivos para toda su campaña de prestigio. Ahora hay que hacer una serie de reformas para que estén varias leyes, esos derechos de los ciudadanos. Pero los ciudadanos tienen que defenderse de los abusos de la prensa, tienen que exigir que se les diga la verdad. No es libertad de prensa la manipulación, no es libertad de expresión gritar fuego en un teatro lleno de gente. Eso es irresponsable y el que lo hace tiene que responder. Pero estos quieren tener absoluta patente de corso para hacer lo que les dé la gana. Así no tendremos democracia ni lograremos el desarrollo. Debemos proteger el derecho a la información, debemos proteger a los ciudadanos de los abusos de cierta prensa. Hablemos un momento de la asamblea que se viene, donde UNES va a tener, si no me equivoco, 52 asambleístas. Me pregunto si para formar una mayoría, UNES estaría dispuesto a sacrificar la presidencia de la asamblea. ¿Usted cree que eso no es negociable? Mire, me extiendo un poquito de respuesta a Alondra, porque ella dijo a algunos periodistas. Las personas somos, los seres humanos somos, Alondra, usted es joven, somos lo que en la crisis demostramos ser. Cuando no hay crisis, facilito dar clases de moral, buenas costumbres, valentía. Cuando vienen las crisis, cuando empieza a hundirse el barco, quién mantiene la calma, quién es el último a abandonarlo, ahí se ve quién es quién. Estos periodistas que no daban clases de moral y buenas costumbres, los primeritos para vacunarse, como Diego Oquendo, que tiene a su hijo en el consulado, en un consulado en Canadá, como Gonzalo Rosero, prohombres, ¿no? Que como León Roldós, tantos ídolos de pie de barro que se han derrumbado con esta crisis, porque en la crisis demostramos verdaderamente lo que somos. Puede haber en los que escuchan este programa correístas, anticorreístas, pero todos están seguros que si hubiera sido presidente ya tendríamos primero millones de vacunas y que el último en vacunarse hubiera sido yo y los miembros de mi familia. Hubiéramos respetado estrictamente los protocolos. En todo caso, no, mire, sería hasta antidemocrático. Nosotros tenemos 50 asambleístas, casi el doble del grupo que nos sigue. Hubiéramos tenido prácticamente mayoría si no nos hubieran cambiado el método de asignación de escaños. Cambiaron el método de Hunt, que era ganar 2-1 al que nos sigue, por el método de Wester, que es ganar 3-1, ¿no? Para dispersar la asamblea y precisamente esto, hacer más difícil una mayoría. Pero la presidencia de la asamblea le corresponde a UNES, Unión por la Esperanza, que es el grupo de lejos más votado. No lo dice la ley, pero lo dicen los principios éticos elementales. Y la política debe tener principios éticos. Algunos creen que la política es el campo del todo se puede.
No, esa es la mala política. Donde más deben privilegiarse principios, valores, ética, es en el campo político. Usted ha dicho en reiteradas ocasiones, economista, que no está dispuesto a aceptar ni amnistía ni nada que se le parezca para algún día regresar al Ecuador. No obstante, yo en alguna ocasión le pregunté qué opinaba de la nulidad de los juicios, porque ya pasó con Lula. A Lula le anularon los juicios. Me pregunto si, viendo lo que pasó en Brasil, ¿usted considera que ese es un camino que usted debería seguir, el de la nulidad? Por supuesto, eso es totalmente nulo. No hay ni siquiera delito. Dígame, Jimmy, usted es un hombre bien informado. Y por favor, le pido que investigue, porque debe tener área de investigación en su radio. ¿Dónde está un contrato dado a cambio de dinero? Eso es soborno. Que le dimos un contrato a cambio de dinero. Ni siquiera hay materialidad del delito en el caso de soborno, es algo cantinflesco. Pero con la cobertura de cierta prensa, con jueces cooptados por el poder político, con una fiscal totalmente corrupta, cualquier cosa es posible. Pero esto es lo que sucede tarde o temprano, lo que ha sucedido con Lula, ¿no? A Lula le anulan los juicios, ¿sabe por qué? Porque supuestamente los delitos se cometieron en Brasilia, pero lo mandaron a Curitiba. ¿Sabe por qué los enviaron a Curitiba? ¿Por qué? Porque ahí estaba el juez Aldo Moro, que era el que odiaba a Lula, para encarcelarlo, y cuando le encarcelaron a Lula, no solo le robaron la libertad a Lula, sino que le robaron la democracia a Brasil, porque no pudo ser candidato y sabían ellos que vencía a Bolsonaro. Y ahora tenemos a ese neofascista como presidente de la economía más grande de toda la región. Pero si no, el presidente de Brasil sería Lula, tengamos eso claro. Bueno, acá sucedió algo parecido. ¿Usted cree que es coincidencia que todos mis juicios cayeron en la inefable jueza Camacho? ¿Sabe lo que hizo Camacho? En el supuesto secuestro de Balda, donde me involucró un policía al cual ni conozco, que dice que lo llamó por teléfono a ordenar un supuesto secuestro, ¿no? Yo tampoco creo que hubo secuestro, dicho sea de paso. Ni siquiera creo eso. Me ordenó presentarme cada 15 días en Quito, sabiendo que vivo en Bélgica. Le apelamos, le dijimos, me puedo presentar al consulado, que el consulado no es para eso. ¿Cómo que no es para eso? Si cuando las declaraciones ante la fiscalía, para las declaraciones ante la fiscalía se iba al consulado, ¿no? Entonces apelamos. Si me tenía que presentar, los 15 días se cumplían el 2 de julio, por decirle algo, nos ponen la audiencia de apelación el 3 de julio. ¿Para qué? Para que ya se vence el plazo y pasemos a la máxima pena, que es la privación de la libertad. No me gusta contar estas cosas, pero a mi hija casi me la mata un carro, me la atropelló un carro en Ginebra, donde estaba haciendo una pasantía el 31 de mayo. Estaba hasta convaleciendo. Entonces, era muy difícil para mí trasladarme, pero además era una barbaridad, ¿no? Pero me puso cada 15 días, sabiendo que vivía en Bélgica, presentarme en Quito. Esa es la mala fe que ha habido. Esa es la jueza Camacho. Oh, sorpresa, también le cayó el caso Soborno y nos involucró a todos y sacó a los que quiso. Entonces, tarde o temprano eso se derrumba. La pregunta es, bueno, si se va a derrumbar, ¿para qué lo hacen? Porque el costo es irreversible. Los 3 años de sufrimiento de la familia Jorge Glass, ¿usted cree que se va a recuperar? Y como le decía, nos han robado no solo la verdad, el sentido común. ¿Cómo pueden justificar que el caso que se llama Odebrecht, donde los confesos, corruptos y corruptores son los de Odebrecht, se metió preso a todo el mundo menos a Odebrecht? ¿Cómo pueden justificar eso? Es claro que ha habido un pacto, un acuerdo con Odebrecht para utilizarlos para persecución política. Pero esos 3 años de Jorge Glass, el caso de Jorge Glass también se va a anular, se lo aseguro. ¿Ya? Lo va a ganar a nivel internacional. Pero ¿quién le reintegra esos 3 años o más que ha perdido con su familia de ver crecer a sus hijos? Un hijo tiene 18 años, el otro 2 añitos. ¿Quién le devuelve eso? El sufrimiento de su esposa, de su madre, que es anciana. Yo he sufrido menos y he tenido una vida dura. Pero los últimos 3 años llevo trabajando para pagar abogados. La angustia de la familia, eso es lo que más duele, ¿no? Que se angustie la familia, porque uno dice, bueno, yo busqué esto, tengo que enfrentar las consecuencias. Pero la familia de uno, a veces uno dice, bueno, uno es más útil muerto que vivo para su familia. Entonces, lo que quiere es el efecto de demostración, el efecto de disuasión, el mensaje. Miren lo que les pasa al que ose cobrarnos impuestos, al que ose incrementar el salario, al que ose obligarnos a tratar a nuestras empleadas domésticas como seres humanos, al que quite bases extranjeras. Miren lo que les pasa, nadie se vuelve a meter. Ese es el mensaje. A nosotros no nos van a rendir. Nos pueden cansar, pero no nos van a rendir. Nos pueden doblar, pero no nos van a quebrar. Pero lastimosamente el daño que hacen sí es muy grande. Economista, le voy a mencionar algo y un nombre en específico que ahí se le va a poner los pelos de punta, pero el día de ayer Fernando Villavicencio entregó al CNE y a la Fiscalía del Ecuador una solicitud para que se disponga una investigación al crowdfunding
de Andrés Arauz, mecanismo que le habría permitido recaudar $1 millón para la primera vuelta. Se habla incluso, él menciona de falsos aportantes, hay nombres en donde ponen la casa del aportante que vive en pobreza, que no tiene la casa, que no sé qué, y que aportó $5,000, etcétera. ¿Qué opina de esto? ¿Qué opina de esta denuncia? Y además, si hay cierta transparencia con todo lo que está sucediendo con esta recaudación de fondos. Alondra, un primer problema es darle relevancia a un tipo así, politiquero, que se defina, pues si es periodista o politiquero. En un país desarrollado ni siquiera tomaría en cuenta un tipo como Villavicencio, que todo el mundo sabe que es un chantajista. Cobra por lo que calla, cobra por lo que dice. Segundo, no hace media investigación él mismo. ¿Usted cree que el caso Arroz Verde, como le llamaron, y después por marketing judicial le pusieron caso soborno? ¿Se acuerda que eran casos? Primero, Odebrecht puso presidente. Después, cuando se dieron cuenta que no coincidían la fecha, caso Arroz Verde. Y por último, cuando ya armaron el muñeco, la narrativa con este señor García Falconi, ¿no?, que es el que está detrás de esto, le pusieron caso sobornos ya para preparar psicológicamente a la gente de que ha existido sobornos en ese caso. ¿Usted cree que él investigó algo de eso? Todo eso se lo pasa a inteligencia del Estado. La anterior SEINAI ahora se llama CIES. Y lo utilizan a Villavicencio como burro pie para persecución política. Sí que queda lo que le da la gana, pero ni siquiera deberíamos tomar en cuenta esta gente tan perniciosa para la verdad, para el verdadero periodismo, para la democracia. Y con jueces honestos, le aseguro que no va a pasar absolutamente nada. Claro, si gana Lasso y sigue la presión sobre los jueces, cualquier cosa puede pasar. A ver, Alondra tenía una pregunta más. ¿Quiere hacerte ahora? No, era referente a esta recaudación de fondos, ¿no? Porque se exige la transparencia y todo eso, pero bueno, ya está resuelto ese tema. Usted haga, yo hago la última. Bueno, a ver, dos cosas que me parecen fundamentales también ya un poco, y ya comenzamos a aterrizar casi en el final de la entrevista, porque creo que falta un poco entender mejor lo que está planteando UNES en dos temas que son de gran importancia. Bueno, educación ya lo precisó muy enfáticamente en el debate el señor Arauz. Agricultura, esa es un área de alta sensibilidad y hay mucha gente en el campo que nos ve y que nos oye y que nos está escribiendo y nos pregunta, bueno, ¿qué hay para los agricultores? ¿Qué le plantea la campaña a la gente del campo? Con todo gusto, pero primero déjeme tocar educación, que es un tema demasiado importante. Está bien. Y Lasso no sabe dónde está parado en educación. Y queridas ecuatorianas, ecuatorianos, si su candidato no sabe de educación, cambien de candidato. O sea, lo que habló sobre universidad, sobre institutos, formación técnica, son tonterías hasta contradictorias. Porque los institutos tecnológicos no son autónomos, dependen del gobierno, los maneja CENESID y dice eliminar la CENESID. Habló de 90.000 personas que entran, jóvenes que entran a la universidad, de los 200.000 graduados cada año. La universidad, hay el instituto tecnológico, el postbachillerato, pero lo que no dijo es el importantísimo incremento de matrícula en nuestro gobierno, pero falta mucho más, en eso estamos de acuerdo. Pero eso no se logra con demagogia como libre ingreso que nunca ha existido. Para empezar, la universidad pública era pagada, pues ¿de qué libre ingreso me hablan? Si los pobres no podían ingresar. Pero son cosas tan evidentes, como les digo, compañeras, compañeros, nos han robado no solo la verdad, el sentido común. No, nunca ha habido libre ingreso, ha habido ingreso caótico. El que tiene plata, el que es amigo del decano, el que hizo primero la fila, el que vendió o la que vendió favores sexuales al rector, porque había mucha corrupción en estas cosas también, ¿no? Ahora es por mérito. Pero el problema es la falta de cupos. Y para que den más cupos las universidades, se requiere más presupuesto. Y el propio Lasso, con su movimiento, creo, votó para rebajarle el presupuesto a las universidades. Esas son las contradicciones, no sabe lo que habla. A nivel de educación general y particularmente universidad y educación superior, donde nunca puso un pie. Y habla lo que no sabe, ¿no? Sobre agricultura, también la contradicción. Ustedes saben lo que son los tratados de libre comercio. Ustedes saben lo que le pasó a México. Averigüen, queridos agricultores que me escuchan, con los productores de maíz mexicanos por el NAFTA, el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, ¿no? Se destruyó todo. Porque esos son los tratados de libre comercio, sálvese quien pueda. Y por último, perfecto, competir o morir, por igualdad de condiciones. Estados Unidos da $20.000 per cápita de subsidio anual a sus agricultores, a sus ganaderos. Entonces puede vender mucho más barato la leche en polvo, quebrarían nuestros lecheros acá. Puede vender mucho más barato el maíz, la soya, quebrarían nuestros maiceros, nuestros soyeros. Es eso lo que queremos. El primer deber de la política económica de un gobierno es proteger la producción y el empleo nacional, y es lo que haremos, y especialmente esa producción agrícola y ganadera. Y de ahí seguir con los planes que ya existían, pero obviamente es un proceso.
Se requiere riego, se requiere infraestructura, se requiere almacenamiento. Destrozaron la Unidad Nacional de Almacenamiento. Lo volvieron a hacer. Antes era la ENAC, Empresa Nacional de Almacenamiento, ¿no? La desmantelaron, ¿no? Hasta los hilos se los robaron. Nosotros reconstruimos todo. Venía época de cosecha, había precio de sustentación. El propio Estado compraba el maíz, compraba la gramínea, compraba el producto para almacenarlo e irlo despachando a través del año y que no se desplomen los precios. Eliminaron la UNA. Esta gente no cree en la producción nacional. Nosotros tuvimos que denunciar que iban a importar hasta alimentos y eso es lo que buscan, porque buscan solo sus negocios, los grandes importadores, su bolsillo. Entonces, cuidado, se dejan engañar. Nosotros sí creemos en la agricultura, en la ganadería, más aún después de esta pandemia, que nos demostró las verdaderas prioridades. Economista. ¿Qué preferían quedarse encerrados en cuarentena? Con un costal lleno de billetes, con un costal lleno de papas, si tenían que quedarse 2 o 3 años encerrados. Con las papas, ¿verdad? Porque las papas sí se comen, el billete no. Esto nos enseña la prioridad de los alimentos. Tenemos que lograr soberanía alimentaria. Para eso hay que apoyar la agricultura y tenemos que exportar. Somos potencia agrícola y ganadera incluso, de cárnicos. Estamos en ese proceso. Eliminamos la fibra aftosa, pero todo se paró. Pero para eso se necesita todo el apoyo al campo, como lo hicimos, sobre todo en la segunda parte de mi gobierno y como lo va a seguir haciendo Andrés Arauz. Y en la misma línea, economista, ya por cuestiones de tiempo para finalizar, en cuanto a pesca, acuacultura, porque tampoco se ha hablado mucho en estos planes de gobierno, tenemos lo de la ampliación de la Reserva Marina de Galápagos, también los pescadores no han dejado de trabajar en pandemia. ¿Cómo van a ir las propuestas por ese lado? Vea, me olvidé el crédito a la agricultura. Lazo está tan despistado en esto que dice que le va a decir al Banco de Fomento que dé crédito. El Banco de Fomento ya no existe, se llama Ban Ecuador. Y por supuesto que hay que dar crédito al sector agrícola, y especial, hay que conocer. Porque nada le sirve al agricultor que le dé el crédito después de la cosecha, pues si lo que necesita es para sembrar el crédito, ¿verdad? Pero si quiere dar crédito, Lazo, ¿por qué no lo hizo con el Banco Guayaquil? ¿Por qué no lo hicieron los bancos? ¿Cómo se le puede creer un tipo así, tan repleto de contradicción? Sobre la pesca, algo similar. Eliminaron el Ministerio de Pesca. La pesca es un potencial enorme y hay que tratarlo con mucho cuidado. Pesca y acuacultura. Somos el principal exportador, de los principales exportadores de camarones del mundo. Por supuesto que ese sector, más la pesca, y las diferentes clases de pesca artesanal e industrial requieren un ministerio. Lo eliminaron. Esa es la gran descorreización del país, ¿no? Y hoy eso es un caos inmenso. Hay que ordenar nuevamente el sector dando prioridad a los más pequeños. Por ejemplo, la reserva de 8 millas costeras para la pesca artesanal. Eso para los pescadores artesanales es el equivalente a la reforma agraria a los pequeños agricultores en el continente, no en la tierra, a nivel agrícola. Entonces, hay que respetar esas 8 millas que nuevamente se están irrespetando y se le está llevando toda la pesca a los pequeños pescadores artesanales, los grandes barcos industriales. Por supuesto que hay que reordenar todo eso que estaba marchando y este gobierno también lo destruyó. Gracias, economista Rafael Correa, para recordarle al final, porque en el desquite no hay venganza, ¿no? Emelec perdió 1-0 con 9 de octubre y Barcelona es el líder del torneo nacional. No se meta usted, usted no es Alondra. Pero es que eso... Sí, pero eso es como... Yo no se saca una cosa así como que perdió por ahí. Oiga, Rafael, gana, queda campeón Emelec este año, ¿sí o no? No, liga. No le estoy siguiendo... No le estoy dando seguimiento al campeonato nacional. Sinceramente estoy desactualizado. Bueno. Solo sé que Barcelona quedó campeón. Gracias, economista. Bueno, que tenga usted un buen día. Muchas gracias. Lo que cambió el punto de quiebre fue el penal que se comió Barceló en el Clásico del Astillero. Pero claro. Qué dolor. Ese puñal es difícil sacárselo. Gracias. Gracias, que tenga usted un buen día. 9:22 minutos. 9:22.